Y para comenzar entonces, me presento, mi nombre es Omar Saldivia, seré su anfitrión durante esta primera jornada, la primera de 3, y vamos en este minuto con la última ponencia de esta tarde. Dejo con ustedes en este escenario a Aldo Vidal. Él es narrador oral, instructor de Hatha Yoga y payaso hospitalario. Él trae el día de hoy su ponencia titulada Diálogos de la narración oral y la salud. Reflexiones. Aldo. Bien, agradecerle a todas las personas que estuvieron compartiendo su experiencia, estuvo muy interesante todo. Y bueno, y espero también ser algún aporte desde mi experiencia. Lo que yo les quiero comentar es un comentario que comienza desde mis experiencias que se tornan más como un hecho contemplativo, más una observación más profunda, lo que me lleva a comenzar a sistematizar toda esta experiencia que les menciono, porque yo soy tallerista de bienestar emocional en Casa Abierta con Iquem en estos momentos y en otros contextos de vulnerabilidad, de salud y comunitario. Y bueno, y el camino que yo me ha tocado recorrer junto a la narración oral en estos contextos ha sido súper interesante y me lleva a querer compartirlo con ustedes. Para esto, les voy a contar 3 ejemplos y un par de comentarios que surgieron en estos lugares y que buscan complementar lo que compartí en el escrito que van a encontrar en el libro de este Nutram. Entonces, empiezo. Voy a comenzar con el ejemplo de M, de 15 años, una niña de Uganda, de África, que llega, en este caso a Casa Abierta, a hacer un tratamiento donde era más o menos importante el periodo de tiempo que iba a estar, dada la cirugía y todo lo demás que tenía que ver con su tratamiento. Entonces, para esto, yo me dedico 100% al acompañamiento en esos lugares. Y una de las cosas que encontré y que me abrió muchas puertas fue relacionarme con ella a través de las historias. Entonces, las primeras veces compartíamos mucho de imaginario desde ella, no habla español y hablaba un poco inglés, entonces fue un viaje bien interesante y entretenido poder generar una comunicación con ella. Bueno, y a partir de eso, ella crea ciertos personajes y una historia básica que tiene que ver con una flor. Se identificaba mucho con una flor. Y la dibujaba y siempre era la misma flor, pero tenía en distintos momentos distintos colores. Bueno, y a lo largo de las sesiones, hasta ahora, ella, cada vez que nos encontramos, en algún momento vuelve a esa historia, pero vuelve a trabajar en base a las relaciones. Resulta que, aparte de la flor, luego apareció el agua, apareció la luna, apareció el sol, apareció el árbol y algunos animales, en donde finalmente construyó todo este imaginario que le permitían, muy probablemente, poder generar esas relaciones con seres queridos, con personas valiosas para ella, y ella vuelve a todas estas historias trabajando y resignificando los diálogos. Siempre hay un diálogo distinto en una relación. Si bien se genera, por ejemplo, la madre de las flores, el agua, pero el agua también es la amiga de la luna. Entonces, siempre en ella hay conversaciones y hay un diálogo súper interesante y súper rico en términos de lo que sucede ahí. Y que eso ha abierto muchas puertas en términos de poder compartir y de que ella se sienta acompañada realmente en este contexto, que no es su país culturalmente, es súper distinto desde el lenguaje y todo lo demás. El segundo ejemplo que les quiero compartir es el de F, de 13 años, un adolescente que estaba catalogado como un niño problema, un adolescente muy hostil, y la mayoría de las personas que iban a compartir con él no estaban más allá de 5 o 10 minutos. Y bueno, afortunadamente yo me gané un lugar junto con él, en donde nuestras sesiones duraban, no sé, 45 minutos, 1 hora, y hablábamos de muchas cosas. Él tenía un mundo interior muy rico, y con él construimos una historia que se llama la Batalla de la Tierra. Bueno, Fabián también, víctima de bullying en su colegio, y qué sé yo, en donde él, si bien construyó todos los personajes de la historia con características súper específicas, algunos eran incluso adolescentes, otros eran no tan adolescentes, casi adultos,
empezó a construir muy al detalle todo lo que tenía que ver con los caracteres de estos personajes y las relaciones, los conflictos internos de esos personajes y los conflictos externos de esos personajes. Y todo lo que ocurría a su vez en esta gran batalla que habían 5 titanes y finalmente se construyó una historia de 3 capítulos. Un niño que no quería hablar con nadie finalmente a través de las historias puede hacer un mundo completamente épico en 3 capítulos. Bueno, y el tercer ejemplo que les quiero comentar es el de Belén, de la comunidad de Belén. Esto es en la Amazonía peruana. Y el año pasado tuve la posibilidad de viajar allí, gracias a un festival de payasos comunitarios, y me dieron la posibilidad de hacer un taller ahí, un taller de cuentos, en donde la Fundación La Restinga, quien es la que acciona en esos lugares, busca trabajar con esos niños en esas comunidades que son socialmente súper golpeadas y trata de darles alguna guía y por ahí alguna oportunidad para salir de esa realidad trágica en la que viven. Bueno, a partir de ahí nos pidieron algunas cosas que en su momento eran súper difíciles de conseguir, como por ejemplo trabajar estructura con ellos, en un entorno donde la comunidad es súper silvestre, está al lado del Amazonas, silvestre, todos los niños entre la tierra y la basura juegan libremente. Era como un desafío cómo poder trabajar estructura, trabajar valores y trabajar emociones en esos lugares. Sin embargo, bueno, ¿para qué están los cuentos? Entonces trabajamos en base a la estructura de un cuento. Y en ese momento era un cuento que yo tenía, la adaptación de los tres chanchitos, que son los 3 amiguitos. El personaje del lobo era el niño del conflicto. Cuando yo lo hice acá, ese niño era el niño mañoso. Yo lo presenté así la primera vez. Luego, al contarlo por algunos colegios, los niños lo reconocían como el niño pesado, como el niño que molestaba. Bueno, y yo cuando llegué allá a compartir este cuento, que fue a lo largo de una semana, los niños allá lo reconocían como el niño rabioso. Entonces fue súper interesante cómo se fueron desplegando estas capas de cebolla hasta finalmente no llegar a una interpretación de la emoción que probablemente yo estaba haciendo en un primer comienzo, para que ellos me abrieran la posibilidad de mostrarme lo que realmente sentía ese niño con una emoción concreta. Y a partir de ahí, que el cuento potenciara, dialogara, interpelara lo que mismo estaba pasando, sus conflictos en esos lugares, para que tuviese una potencia distinta y a partir de ahí pudiesen entender mejor todo lo otro que venía con el cuento, en términos de la estructura, de un orden, de ciertos momentos y de otras posibilidades de relación. Estos ejemplos buscan complementar, porque también dentro del escrito no alcanzo a dar como muchos ejemplos a lo que me refiero con las cosas que escribo ahí. Y que creo que es interesante plantear primero cómo llegar a esos lugares en términos de cómo llegar a ser lo suficientemente receptivo para poder tomar todos estos elementos, integrarlos al cuento, llevarlos a una experiencia y que esa experiencia finalmente tenga una potencia suficiente para trabajar en esos contextos de vulnerabilidad, para trabajar, no sé, como lo mencionaba antes, estructura, trabajo con valores concretos que no fuesen una exposición de valores desde mi percepción, sino que realmente fueran valores que ellos comprenden y que asimilan porque lo ven y se relacionan con ellos en su cotidiano. Y también el visibilizar y poner en valor también la función de los cuentos en torno a todas estas experiencias. Y esto no es como un ejercicio autorreferente de que mira todo lo que yo hice, sino que creo que ahí pude observar también que hay prácticas que son súper interesantes para quienes nos dedicamos a la narración oral y también, bueno, a las artes en general también. Porque creo que la receptividad y lograr una comunicación efectiva, congruente y afectiva también, requiere una preparación. Y en ese caso, yo planteo también que es súper importante dejarnos entrenar, dialogar con otras artes también nosotros mismos, pero no solamente como de entender esas artes desde un hecho como quizás medio teórico, de que yo entiendo, por ejemplo, en un taller de payaso, yo puedo entender lo que hacen, sí, qué divertido, pero yo no soy payaso. Pero el hecho de que te des el espacio de poder entrenarte en esos lenguajes no significa que lo vayas a hacer. Sin embargo, te va a entregar mucho más en términos del cuerpo, de la percepción del cuerpo, al momento de generar una comunicación. Y que es súper importante e interesante en esos contextos, porque finalmente los niños leen súper bien y ya
Gabriela Mistral lo decía, como que el niño es súper perceptivo a quien le está contando, y que por ahí habla de la importancia del gesto y de lo vivaz y comprometido que tiene que estar el profesor en este caso, o quien le cuente. Y bueno, creo que es súper importante darnos la posibilidad de dialogar, de asumir ciertas prácticas también que nos lleven a algún trabajo personal que potencien nuestro quehacer y nuestra relación con las historias. Me refiero a atención plena, me refiero a trabajos de conciencia corporal, quizás como el yoga, juegos de improvisación, como por ejemplo el entrenamiento del payaso, meditación. Y fundamentalmente para lograr un lenguaje de nosotros mismos que nos lleve a ser más receptivos, que nos lleve a ser más congruentes en nuestra comunicación y que también nos lleve a plantearnos en nuestra labor de una mejor manera. Entonces, para eso, bueno, y de camino encontrar nuestra propia voz también, que es súper importante. Y para terminar, quiero terminar con una cita que no hace mucho sentido y se la voy a leer ahora. Dice: es fácil olvidar lo misterioso y poderoso que son los cuentos. Hacen su trabajo en silencio, de forma no visible. Trabajan con todo el contenido de la mente y del yo. Se convierten en parte de uno mismo mientras cambiamos. Esto es de Ben Okri. Y bueno, con eso quería terminar esto, darles las gracias por el espacio y qué sé yo, abrazos, besos a todos y espero que haya sido un aporte y qué sé yo, estamos a las órdenes en caso de cualquier pregunta o comentario, lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aldo, y muchísimas gracias a cada uno de los ponentes que el día de hoy han compartido con nosotros el fruto de su trabajo, de su experimentación. Finalmente sabemos que lo que están poniendo a disposición de todos nosotros también es su vida, de cierta forma sintetizada y destilada en conocimiento. Así que muchísimas gracias, y también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en el bloque de las ponencias. Me gustaría detenerme ahora en unas 2 preguntas que hay para Aldo y retomar una discusión que se está llevando a cabo en el chat, si es que alcanzamos a hacerlo en el tiempo que nos queda. Aldo, volviendo contigo, pregunta para Aldo. Demian Smith pregunta si puede profundizar un poco en la metodología de trabajo con la que trabajas en salud y sus referentes. Sí, bueno, yo voy a aclarar porque no alcancé a leer bien los comentarios porque se me subían. Vi como algo de terapéutico. Yo no soy terapeuta, no trabajo con un enfoque terapéutico porque no soy terapeuta. Sin embargo, en esto de los cuentos sí suceden hechos terapéuticos que son inevitables. Ahora, dicho esto, yo lo que hago es, desde el acompañamiento, genero dentro de esta metodología, que es el programa de bienestar emocional, que en un comienzo estaba diseñado para intervenir en educación formal. Eso era nuestra idea en un comienzo, donde eran abrir ciertos espacios como tipo bucles dentro de la jornada, en donde pudiesen haber otros estímulos para los niños y niñas del colegio. Como esto, por las cosas de la vida no salió, llegamos a Guaniquema reacomodando obviamente ciertas cosas, en donde nosotros esto lo vimos en complemento con otras áreas también, porque el programa este lo diseñamos junto con Nicolás Contreras y Sergio Lara, quien es doctor en psicología y nos guió dentro del camino de la generación de esta metodología. Ahora, yo no podía atacar ciertas cuestiones desde la psicología porque no soy psicólogo. Lo que sí, empecé a trabajar desde los cuentos buscando fundamentalmente levantar imaginarios, donde mi enfoque fundamentalmente era acompañar en el proceso de rehabilitación o recuperación al niño y la familia, por supuesto, en donde el cuento me permitiese generar un contexto para la conversación. Y a su vez, utilizar también los cuentos como una forma de relacionarme, en dialogar, en utilizar un cuento y no necesariamente, aunque no era como excluyente, tomar un cuento y contarlo tal cual, y que también el niño o la niña o la familia se diera la posibilidad de poder cambiar algo del cuento, porque capaz que algo nos gustó y capaz que algo podía ser distinto, y a partir de ahí poder generar otro espacio en común que nos vinculara en torno a levantar cuestiones que ni siquiera quizá ellos habían visto en esos momentos, que era angustia, que era, qué sé yo, culpa, o no sé, o cualquier otro sentir que si no lo hubiesen visto en esa proyección, en sacarlo de mí para verlo en un cuento, quizás no lo hubiesen visto de manera tan
como facilitada en ese sentido, sino que hubiesen cargado mucho más tiempo con eso, con esas circunstancias que obviamente repercuten en un camino a la rehabilitación. Entonces yo, que podría resumir como en la metodología, de alguna manera se ha ido reconstruyendo en la medida que la he ido utilizando, pero fundamentalmente lo que sí tengo claro es que los cuentos sí me sirven para generar contexto para la conversación y también me sirven para poder levantar imaginarios y a partir de ahí empezar a indagar un poco más. En este momento, el tiempo en el que contamos está comenzando a llegar a su fin. Sin embargo, no queremos cerrar esta presentación sin antes volver a agradecer a cada uno de ustedes y en particular a los ponentes que hemos tenido el día de hoy. Me gustaría volver a nombrarlos y luego de eso me gustaría que cada uno pudiese terminar esto con una reflexión final. Aldo. Agradecer a Fernanda, a Nicolás, a ti, Omar, por darme la posibilidad también de comenzar a escribir, ordenar estas ideas, y bueno, a todos quienes también, a los niños, a las niñas, no solamente de los lugares donde trabajo, sino que del mundo entero, porque son pura fuente de sabiduría. Y pucha, a ustedes que también se dieron la posibilidad de poder compartir con ustedes en este lindo espacio, un foro que sí, también concuerdo que es súper importante poder juntarnos a compartir ideas, sea como sea. Lo mismo en los espacios como por ejemplo las domingueras que ahora se están realizando de manera virtual, porque es súper importante y creo que, por lo menos para mí, la importancia y la necesidad de contar también tiene que trascender todo y ocupar todo lo que esté a mi alcance para poder también hacerlo, porque necesitamos eso también, por relacionarnos de esas formas. Y bueno, no sé, dejé mis datos ahí por si hay dudas, por si no alcancé, ahí como que alcancé a leer algunas cosas de referente, y nos comunicamos, no hay ningún problema, y compartimos y lo que sea. ¿Qué más? Darle un abrazo grande a todos ustedes, personalizado, por supuesto, a Patricio Las Perillas. Muchas gracias por su disposición. Hasta el último momento, a tío Omar, y a todos, y a todas. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto.